Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Amigas, amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en un programa más de La Historia que Quiero Vivir, que estamos transmitiendo de manera grabada porque seguimos en semáforo naranja aquí en la Ciudad de México, a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula. Ya saben, aquí en la capital de la República Mexicana pueden sintonizarnos en el 103.3 de FM, en el 970 de AM. La señal llega a muchas ciudades del interior del país, no a todas las que yo quisiera, ustedes conocen la razón, pero eso sí, alcanza hasta los Estados Unidos de América, a Puerto Rico, a Canadá. Claro, afortunadamente, pueden ustedes sintonizarnos donde quiera que se encuentren dentro del territorio nacional y aún fuera en cualquier parte del mundo que exista internet, gracias a la página www.radioformula.com.mx. Les aprecio enormemente el favor de su atención, que estén conmigo acompañándome en esta tarde, que yo pueda acompañarlos a ustedes, que es lo más importante para mí, y para ello les reitero que aunque es un programa grabado, están a su disposición las vías electrónicas que tenemos para comunicarnos, las cuales en estas circunstancias puedo responder de inmediato como lo he hecho los meses anteriores en que estamos confinados. Recuerden, está por supuesto mi correo electrónico villalpandohistoriador@gmail.com, también naturalmente la página de Facebook Villalpando y la Historia. Hoy es un programa distinto, diferente, así que amigas y amigos, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a esta emisión. En esta ocasión los invito a que me acompañen a una aventura histórica distinta, diferente a lo que acostumbralmente... Olvídate. En esta ocasión vamos a realizar un ejercicio distinto a lo que acostumbramos. En esta ocasión vamos a realizar un ejercicio distinto, diferente a lo que tenemos acostumbrado en nuestro programa, porque en lugar de hacer una narración de un tema concreto, vamos a tratar de enfocar cuatro notas diferentes. Permítanme convertirme hoy, algo así como en un reportero de la nota roja histórica. Como esos muchos reportes que aparecen en radio, en televisión, en internet, en los periódicos, que narran sucesos lamentables, fallecimientos, muertes, asesinatos, pero esta vez vamos a hacerlo aquí en este programa para referirnos a los cuatro fallecimientos que en estos días de julio 17, 18, 19 y 20 tuvieron lugar en diversos momentos de nuestra historia. La muerte de 4 personajes sumamente importantes para nuestro devenir, de nuestro pasado, y muertes que de alguna manera conmocionaron a la sociedad mexicana, cada una por sus diversas razones, cada uno con sus propias características y singularidades, pero que quizás valga la pena recordarlas así en su conjunto, repito, como si esto fuera una nota histórica de un noticiero del pasado, para tratar de recrear los sucesos de aquellos años, referidos específicamente al fallecimiento de estos 4 personajes, que son, en orden, Álvaro Obregón, Benito Juárez, Agustín de Iturbide y Pancho Villa. Vale la pena una pequeña aclaración. En nuestro calendario cívico oficial,
cuando se ordena la bandera a media asta como señal de luto, que está reglamentado perfectamente bien en la ley que regula el uso de la bandera, del escudo y del himno nacional mexicano, en donde se señalan con toda claridad qué días la bandera se iza a toda asta, que son los días de fiesta, y qué día se iza a media asta, que son los días, digámoslo así, de luto nacional. Solamente 2 de estas muertes están catalogadas como, pues, día de guardar respeto luctuoso por la muerte de estos personajes. Únicamente se reconocen oficialmente para ser recordadas, conmemoradas, honradas, repito, con la bandera a media asta, las muertes de Álvaro Obregón y de Benito Juárez. La de Iturbide, por supuesto, pasa desapercibida, ahorita diremos rápidamente por qué, pero también pasa igualmente hecha a un lado la de Pancho Villa. Al parecer, pues únicamente son los que eran del agrado o son del agrado de las autoridades oficiales, los lutos que se realizan sobre ciertos personajes. Pero no me detengo más y vamos a comenzar con el primero de ellos. Miren, vamos a examinar estas 4 muertes, repito, de manera muy sintética, cual si fuera yo un reportero de la prensa antigua, platicando acerca, primero, de la fecha, lugar de la muerte. Segundo, sus circunstancias. Tercero, averiguaciones o dictámenes médicos. Y cuarto, los autores materiales e intelectuales en su caso. Así de sencillo, para hacerlo muy esquemático. Miren, el general Álvaro Obregón fue asesinado el día 17 de julio de 1928 en el restaurante llamado La Bombilla en San Ángel, aquí en la Ciudad de México. Estas son las circunstancias de tiempo y lugar de la muerte de Obregón. Asesinado. Ese día, el general Obregón, que ya para ese momento había sido, pues, designado presidente electo de los Estados Unidos mexicanos, recuerden ustedes la circunstancia, por segunda vez. Él ya había sido presidente entre 1920 y 1924, dejó pasar un periodo de 4 años que ocupó la presidencia su amigo Plutarco Elías Calles, se reformó la Constitución y volvió a ser postulado candidato a la presidencia el propio Obregón y por supuesto triunfó en las elecciones de ese mismo año, fue declarado presidente electo, aún no tomaba posesión, cuando acudió a una comida que le ofrecieron los diputados del estado de Guanajuato. La típica comida política en la cual pues todos querían por supuesto congraciarse con el, pues en ese momento, caudillo triunfante sobreviviente de la revolución que había vuelto por sus fueros para de nueva cuenta ocupar la silla presidencial. Había por supuesto en el ambiente enojo, molestia, pero naturalmente en los medios políticos salameros, cortesanos, ya saben que se ponen de tapete, pues evidentemente no se iba a manifestar este enojo de buena parte de la población porque de alguna manera significaba que se había falseado los ideales iniciales de la Revolución Mexicana que, como todos recordamos, se proclamaron bajo el grito de Madero de sufragio efectivo, no reelección, no a la continuidad de los gobernantes en el poder. Este era el mensaje inicial de la revolución y Obregón lo había, pues, violado, lo había falseado para volverse a postular, fingiendo este lapso de 4 años como candidato a la presidencia de la República y, por supuesto, triunfador de la contienda electoral. Acudió a La Bombilla muy contento con sus, pues, más fieles colaboradores allí para festejar este triunfo electoral. Ya había sufrido antes un atentado. Algunos meses atrás había sido su coche en el que se transitaba por el bosque de Chapultepec víctima de, pues, una granada, una bomba de dinamita que le fue arrojada desde otro automóvil conducido, pues, por cristeros o defensores de la Liga de Defensa Religiosa
que habían sido finalmente ejecutados, como todos sabemos, el padre Pro y Luis Segura Vilchis, y sin embargo, Obregón pues andaba en realidad sin protección. Se había demostrado en aquel atentado y hoy nuevamente volvería a probarse que a Obregón no le gustaba andar con escoltas. Llegó, saludó a todos los comensales, se dio cuenta allí en la bombilla que había una orquesta, la famosa típica de Miguel Lerdo de Tejada. Al maestro le pidió, cuando fue a saludarlo, que interpretara una música alegre que le gustaba, llamada El Limoncito, y mientras se ejecutaba esta pieza musical y los comensales comenzaban a degustar los alimentos, pues un dibujante, o quien pretendía ser un dibujante caricaturista, se fue acercando a cada uno de ellos para hacer bocetos de sus rostros y sin ningún problema, sin que nadie lo detuviera, sin que a nadie se le ocurriera preguntarle usted quién es, y ni siquiera revisarlo a ver si portaba armas, este hombre se acercó. Con una mano le mostró al presidente electo Álvaro Obregón el dibujo, la caricatura que había hecho de su rostro, de su perfil, y con la otra mano sacó un revólver y le apuntó directo a la nuca y le vació la pistola. Cayó inmediatamente de bruces el general Álvaro Obregón, incluso dicen que sobre el plato de mole de olla, y pues así se consumó el asesinato. Estas son, simple y sencillamente, las circunstancias. Lo interesante viene después. Las autopsias que se le hicieron al cadáver del general Álvaro Obregón, por lo menos hay dos de ellas, y las dos tienen elementos diferentes. Ninguna de las dos se conoce oficialmente. Las dos, eso sí, han sido publicadas. Hay libros verdaderamente estupendos que dan cuenta de ellas, como por ejemplo uno que se llama Matar o Morir en nombre de Cristo Rey, de Fernando Valdés, que se los recomiendo muchísimo, y que es, Fernando González, la editorial Plaza Valdés, Fernando González, Matar o Morir en nombre de Cristo Rey, en donde se dan cuenta de estas anécdotas, en donde en un acta aparecen 13 balazos y en otra aparecen 9 balazos. Así que, amigas y amigos, vamos a continuar en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque de este programa, grabado, como ya lo he comentado, porque pues aquí en la Ciudad de México todavía continuamos en plena pandemia, en semáforo rojo, con pues las dificultades propias de estos días, que además en las grandes ciudades, las más pobladas, pues se incrementa muchísimo más esta terrible enfermedad. Y pues yo estoy aquí en mi casa, la casa de todos ustedes, realizando esta grabación para que pueda ser transmitida y llegue a todos ustedes, lo cual agradezco muchísimo que me escuchen, que me acompañen, que me escriban y por supuesto que me permitan sobre todo estar con ustedes en esta hora en la que platicamos de historia. Hoy estamos haciendo nota roja histórica por supuesto, convertido yo en una especie de reportero muy sintético de los acontecimientos luctuosos que pues marcan los días 17, 18, 19 de julio y 20 de julio de hace muchísimos años, por 4 muertes importantes para nuestro devenir histórico. Estamos platicando de la muerte el día 17 de julio del general Álvaro Obregón, de su asesinato en realidad, pero decía yo esta interesantísima paradoja y contradicción de que las dos autopsias que se realizaron a su cadáver encontraron cada una de ellas distintos números de tiros, de balazos. Una encontró 13, la otra encontró 9, cuando la pistola que traía León Toral, pues al parecer era de 6 o de 8 tiros. No está muy claro tampoco el arma que utilizó el asesino. Lo que sí parece ser es que al momento de las primeras detonaciones, cuando León Toral, el autor material del asesinato de Obregón, comenzaba a disparar sobre el presidente electo, a alguien más o a algunos más seguramente decidieron acompañarlo, sacaron sus pistolas, desenfundaron y dispararon sobre el presidente electo Álvaro Obregón, el cual, ya lo había yo destacado, carecía de cuerpo de seguridad, de protección personal, y todos los invitados a esa comida, como consta en fotografías, estaban armados.
Todos estaban con la pistola después de que ocurrieron los sucesos, según eso, para defenderse de un posible ataque. La verdad es que muchos de ellos también abrieron fuego en contra del presidente electo Álvaro Obregón. Las autopsias encontraron, eso sí, un dato verdaderamente interesante. Obregón tenía sus días contados. No sabemos cuántos, pero las dos llegan a la conclusión de que las arterias que comunican directamente y conectan con el corazón estaban casi totalmente obstruidas. Recuerden que Obregón era un hombre muy obeso y seguramente pues allí se le habían acumulado ya todo tipo de pues elementos que habían taponeado sus arterias, así que estaba próximo a que le diera un infarto fulminante y probablemente hubiese muerto desempeñando la presidencia, pero de muerte natural. Aquí simplemente le adelantaron el tránsito. El autor material, detenido inmediatamente, Jesús de León Toral, fue puesto a disposición de las autoridades y de inmediato se descubrió quién fue también su cómplice, la famosísima Madre Conchita, Concepción de la Yata y Acevedo. Los dos fueron enjuiciados, los dos fueron sometidos a proceso. León Toral fue condenado a muerte y la Madre Conchita a 20 años de prisión que purgó en las Islas Marías. Ellos son los autores materiales del asesinato, uno por disparar y la Madre Conchita se supone, y digo se supone porque hay un espléndido libro que ya alguna vez hablé de él, del gran historiador Mario Ramírez Rancaño. Mario Ramírez Rancaño escribió un libro que se llama La muerte de Álvaro Obregón, la conspiración y la Madre Conchita, en la que demuestra que la Madre Conchita, a pesar de que fue acusada de que ella le proporcionó la pistola a León Toral y que supuestamente ella fue quien le lavó el cerebro para convencerlo de que su martirio era indispensable para librar a México de este presidente ateo que quería combatir al catolicismo, al parecer no es así. Más bien las hipótesis apuntan hacia que hubo otros autores intelectuales del asesinato, quienes no se sabe y son de estos misterios que yo creo que nunca se sabrán. Había quien decía que sí, efectivamente se trataba de una especie de vindicta pública que los católicos mexicanos, particularmente ofendidos por tanto la actitud del gobierno que había provocado la guerra cristera, como del martirio previo de Luis Segura Vilchis y de los hermanos Pro, como de los continuos vejámenes que sufrían las religiosas, los sacerdotes, el pueblo y la Grey católica, habían decidido liquidar a Álvaro Obregón. Esta es una teoría que al parecer no tiene mucho sustento. Hay otra más, que son los ofendidos políticamente hablando porque Obregón haya decidido volverse a postular a la presidencia de la República. Particularmente, mucha gente señaló a quien se sentía ya heredero del presidente Plutarco Elías Calles, el que era su secretario de Industria y Comercio y al mismo tiempo líder de la central obrera más importante de su tiempo, Luis Napoleón Morones, que al parecer él esperaba ser presidente e inclusive aspiró también a suceder al propio Obregón y al propio Calles después del asesinato, pero Calles, muy astuto, mejor nombró a Emilio Portes Gil. Pero Luis N. Morones fue señalado por muchas personas como el autor intelectual. Y otra teoría más, la que estaba en boga en los murmullos, en los corrillos, en el chisme de su tiempo, aquella que decía cuando la gente preguntaba, ¿sabe usted quién mató a Obregón? Y otra persona respondía, ¡cállese! Es decir, se le adjudicó al propio presidente Plutarco Elías Calles, quien así se podría convertir en el jefe máximo de la revolución. Esto es la muerte de Álvaro Obregón. Pasemos ahora ya al día 18 de julio, pero esta vez del año de 1872, cuando al anochecer de ese día 18 de julio fallece en la residencia presidencial ubicada dentro del Palacio Nacional aquí en la Ciudad de México, el presidente de la República, Benito Juárez. Es el segundo para ese momento presidente que fallece en funciones. En México ha habido 3 presidentes que han muerto en el ejercicio de su alto encargo. El primero de ellos, casi desconocido para la gran mayoría, es el general Miguel Barragán, el segundo el propio don Benito Juárez, y el tercero lo fue Venustiano Carranza, de quien ya hablamos bastante de su muerte hace pocas semanas. Ustedes lo recordarán seguramente. Bueno, el día 18 de julio pero de 1872 ya don Benito amaneció
aunque soy gaverso, muy malito. Estaba enfermo, tenía un problema cardíaco. Claro, en aquel tiempo la ciencia médica no utilizaba todavía los términos técnicos que hoy conocemos como infarto al miocardio. Tenía problemas cardíacos, le llamaban angina de pecho, que fue la enfermedad que trascendió, había causado la muerte del presidente Juárez. En realidad es un infarto al miocardio, tema que está ya bien estudiado porque los reportes médicos que rindieron sus propios doctores, lo que lo estaban atendiendo, el doctor Alvarado, el doctor Gabino Barreda y el doctor Rafael Lucio, rindieron sus informes médicos que mucho tiempo después fueron examinados, un ciento de años después, por el gran cardiólogo mexicano don Ignacio Chávez, quien determinó que con todos los síntomas, los diagnósticos y todo lo que observaron aquellos médicos en 1872, don Benito se murió de un infarto al miocardio, o una serie de infartos consecutivos. Claro, hay que entender que don Benito era un hombre propenso al infarto. Tenía exactamente las condiciones que hoy sabemos son verdaderamente detonantes de un problema cardíaco si uno no se cuida. Comía en abundancia cosas grasas. Estaba muy obeso, barrigón dirían entonces. Fumaba, pero como chacuaco en abundancia. Al morir le encontraron en su buró cajas y cajas y cajas de puros habanos porque se la pasaba fumando todo el día. No hacía nada de ejercicio, absolutamente nada. Es más, en las tardes, después de despachar sus asuntos en palacio, le gustaba salir a pasear, pero en coche tirado por caballos. No caminaba más que de la residencia presidencial que está ubicada en el actual patio Mariano de Palacio a su despacho en el otro extremo del propio edificio y regresar en la noche y la tarde salir a pasear en coche. Así que don Benito era propenso a un infarto y fue lo que le dio una serie de infartos consecutivos que lo tuvieron desde muy temprana hora de ese día literalmente postrado en su cama con un dolor de pecho, con un dolor de brazo. No sabían de qué se trataba. El primer médico, el doctor Alvarado, un joven médico, pues se vio víctima de este trauma o de este complejo que tienen los médicos que atienden a personas importantes que de pronto se dan cuenta que tienen en sus manos la vida de un paciente que es una gran figura, y se espantó mucho, por lo cual mejor llamó a sus maestros, los mejores médicos de México en ese momento, tanto el doctor Gabino Barreda como el doctor Rafael Lucio, quienes de inmediato diagnosticaron esta mortal enfermedad cardíaca que es el infarto. No había muchos recursos, claro, ya se conocía el estetoscopio, que era finalmente una especie de conito que se podía acomodar y apoyar en el pecho para escuchar el ritmo y el ruido cardíaco de los pacientes, pero sin embargo no se sabía más en la manera práctica de atender a un enfermo víctima de un infarto. Conocían, eso sí, la teoría. Particularmente Lucio y Barrera eran médicos verdaderamente connotados y estudiosos que ya estaban enterados de los avances que en Europa en materia de cuestiones cardíacas se habían conseguido, así que los dos recomendaron, para poder sacar, valga la palabra, del infarto al presidente Juárez, un remedio bárbaro, terrible, para que hiciera el efecto de lo que hoy podría ser, y hemos visto en televisión muchas veces, un electroshock. Darle un shock al presidente Juárez para sacarlo del infarto, pero para ello pues no tienen todavía luz eléctrica, no hay energía. ¿Cómo hacerlo? De esto vamos a platicar, amigas y amigos, en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque de esta ocasión de un programa grabado en virtud todavía de la pandemia que nos tiene confinados. A mí, en lo personal, aquí en mi hogar, en la casa de todos ustedes, estoy grabando desde mi biblioteca personal, que está, por supuesto, a sus órdenes. Olvídate. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque de esta ocasión, de este programa que sigue siendo grabado como lo hemos hecho
los meses anteriores en virtud de que aún en la Ciudad de México continuamos en estado de semáforo rojo. Yo estoy aquí en la casa de todos ustedes, desde aquí hago la grabación. Por supuesto, les agradezco infinitamente sus comentarios, sus mensajes, que como ya pudieron darse cuenta, respondo de inmediato en virtud de esta circunstancia un poquito para mí kafkiana sería la palabra, de escucharme al mismo tiempo que está el programa. Normalmente prefiero hacerlo en vivo, como todos ustedes saben, pero bueno, en estas condiciones lo mejor es cuidarnos y espero que todos ustedes se encuentren perfectamente bien. Y gracias por permitirme estar a su lado en esta hora en la que platicamos de historia. Estamos en esta jornada de reportajes históricos muy escuetos, muy sintéticos sobre la muerte de 4 grandes personajes de nuestro pasado mexicano ocurrida los días 17, 18, 19 y 20 de julio de diversos años, y estamos platicando la muerte del presidente Benito Juárez, diciendo que era víctima de un infarto o de una serie consecutiva de infartos que durante todo el día lo estuvieron acometiendo y que fue atendido por los mejores médicos de la capital mexicana en ese momento. Su doctor personal, el doctor Alvarado, pero también, por supuesto, las eminencias médicas, el doctor Gabino Barreda y el doctor Rafael Lucio, quienes, conocedores de la teoría y dándose cuenta de lo que estaba sucediendo con don Benito, recomendaron un shock. Claro, no hay electricidad, lo decía yo hace un momento, pero discurrieron algo que produjese un efecto similar a lo que hoy se provoca con los electrodos cuando ¡paz! Le dan un shock a los pacientes que están infartados, como ustedes han visto en la televisión. Y lo único que se les ocurrió hacer fue derramarle al presidente Juárez sobre su pecho desnudo una cubeta literalmente de agua hirviendo. Este fue el recurso bárbaro que utilizaron y efectivamente, impávido, el presidente Juárez aguantó la terrible, espantosa quemada que le produjeron al derramarle el agua hirviendo. En su autopsia se encontró que el cadáver tenía una ámpula enorme en el pecho, producto de la quemada, a grado tal que los propios médicos titubearon y no supieron si finalmente murió del dolor provocado por el efecto del agua hirviendo que caía sobre él, o bien fue otro infarto más adelante. No sabemos, no lo sabremos nunca, la razón oficial, la causa oficial que fue circunstanciadamente anotada en su acta de defunción es una angina de pecho. Hoy sabemos que esto corresponde a un infarto al miocardio. Murió de eso, de muerte absolutamente natural, producto un poquito de su mala vida en cuanto al cuidado de su propia salud. Esto también hay que decirlo con toda claridad. Pero murió de eso, de muerte natural, con lo cual podemos descartar esas teorías que por ahí se escuchan de vez en cuando y que son verdaderamente frívolas, descabelladas e inventadas, fake news diríamos hoy en día, de que el presidente Juárez fue víctima de una conspiración que encabezó una mujer queretana que deseaba vengar la muerte de Maximiliano, habiendo envenenado al presidente Juárez con una planta llamada 21 milla, que causa efectos justamente 21 días después de que se toma un tecito de esa hierbita, que provoca la muerte 21 días después. Estos son figuraciones absolutas y son patrañas, para decirlo en pocas palabras, porque el presidente Juárez murió de muerte natural. Decía yo, los propios dictámenes diagnósticos y escritos de los médicos que lo atendieron fueron 100 años después examinados exhaustivamente por el más importante y grande cardiólogo que ha dado nuestro país, el doctor Ignacio Chávez, quien llegó a esta conclusión. El presidente Juárez murió víctima de una serie de infartos consecutivos, productos evidentemente de su condición proclive a estos males cardíacos. Esto ocurrió el día 18 de julio de 1872, pero ahora demos un salto para atrás para trasladarnos al día siguiente, 19 de julio, pero de 1824, en Padilla, la antigua capital de Tamaulipas, en donde fue fusilado Agustín de Iturbide, libertador de México y ex emperador de México. Sobre este particular yo varias veces ya he aclarado mi posición sobre la figura de Iturbide.
Es un personaje indudablemente histórico. Los personajes históricos no son ni buenos ni malos, sino son hombres que hacen cosas que pueden resultar buenas o pueden resultar malas, pero no son buenos y malos y hay que verlos con desapasionamiento. Indudablemente nadie le quita los méritos de ser el libertador que consiguió la consumación de la independencia en realidad con poco derramamiento de sangre, pero también hay que decirlo, echó a perder esos laureles de ser el quien libertara a su patria cuando aprovechó las circunstancias y se proclamó. Bueno, dejó que lo proclamaran, con un show por supuesto teatral que le hicieron, emperador de México, y fue 11 meses después obligado a abdicar. Así que es un hombre con luces y sombras. La luz de haber sido quien liberó a la patria y la sombra de haberse dejado ganar por la ambición. Así de clarito. Pero sin embargo, la muerte causó gran conmoción. Fue fusilado, decía yo, en Padilla, Tamaulipas, casi al amanecer de ese día, muy tempranito, porque así lo decidió el Congreso del Estado, del propio Estado de Tamaulipas, apoyados en una ley de proscripción que el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos había dictado meses antes, por medio de la cual se condenaba a ser pasado por las armas a Agustín de Iturbide en cuanto pusiera pie en territorio nacional, procedimiento sin previo juicio que podía y debía ser ejecutado por cualquier autoridad, la que fuese que lo encontrase, lo capturase, lo informara de la decisión y lo pasase por las armas. Así sucedió. Unos días antes Iturbide había regresado de su exilio, había desembarcado en Soto la Marina, allá en las Tamaulipas. Allí fue reconocido y fingidamente pues fue bien tratado por el comandante militar, el general Felipe de la Garza, quien se ofreció a conducirlo a la capital entonces de ese estado de Tamaulipas, Padilla, una ciudad que hoy ya no existe, hoy existe Nuevo Padilla. Padilla fue una ciudad que desapareció bajo las aguas de la presa Vicente Guerrero, por supuesto, que en la época del presidente Echeverría se ordenó construir ahí para borrar toda huella del paso de Iturbide sobre la tierra, pero ocurren milagros. Yo he platicado varias veces cómo me ha tocado la oportunidad de estar en las muchas que he podido visitar Padilla. En 2 ocasiones me tocó ver las aguas abajo, bajaron la profundidad de las aguas y se puede caminar por lo que era el antiguo pueblo y por donde estaba inclusive la iglesia donde sesionó el Congreso que lo condenó a muerte, el lugar donde él pernoctó y el monumentito que se levantó en donde fue fusilado y donde algunos años estuvo allí enterrado su cuerpo. Así pasa, de repente bajan las aguas y aparece Padilla nuevamente. Pero bueno, el caso está pues que fue conducido Agustín Iturbide a Padilla, allí se le presentó ante el Congreso y los diputados, ni tardos ni perezosos, para cumplir las órdenes del gobierno del centro del país, del gobierno federal, decidieron someter a una especie, no juicio, de proceso de notificación a Iturbide para darle la noticia de que estaba condenado a muerte y de inmediato, al día siguiente, fue fusilado muy temprano con las tropas del propio general Felipe de la Garza, quien años antes había recibido su ascenso precisamente al generalato de parte del propio Iturbide. Esto es algo pero muy interesante. Hay una circunstancia muy peculiar. No sabemos las razones por las cuales Iturbide regresó a México. Hay 3 hipótesis. Para esto aprovecho el comercial y les recomiendo mi libro Los Libertadores Toman Café, que ya está en todas partes, en todas las librerías, en donde explico claramente las razones o las 3 posibles razones que pudieron mover a Iturbide a retornar a México después de haber sido exiliado, después de su fracaso como emperador. La primera es que, según se adujo, no le faltaba, pues le faltaba muchísimo dinero. El gobierno mexicano le había prometido pagar su sueldo y no se lo cumplieron, así que estaba literalmente en la bancarrota y quería regresar por lo menos para cobrar su pensión y las tierras que le habían ofrecido en Texas. Esa es una teoría. Otra más es que Iturbide pensaba y decía, lo cual era falso, porque está bien demostrado que no era posible,
que había un intento de reconquista por parte de España apoyada por la Santa Alianza, los países que habían derrotado a Napoleón. Habrá un intento posterior 4 años después, 5 años después. Pero en ese momento no había ningún interés, ninguna intención, y mucho menos de Inglaterra, de apoyar a España en una intentona de reconquista de México. Este era el pretexto que Iturbide utilizaba para dárselo a conocer a la gente. Hay otra teoría más, que Iturbide recibía comunicaciones e informes de que la gente en México estaba muy descontenta con el gobierno de la República, que se estaba apenas estableciendo y que le pedían que regresara. Y él no podía rechazar el llamado de sus conciudadanos que le pedían que acudiese a salvar a la patria de la anarquía. Haya sido cual haya sido la razón, el caso es que regresó, y lo más interesante de todo es que el Congreso de Tamaulipas le notifica el decreto de proscripción que se había dictado en su contra, que esto sí, la gran villanía que cometieron con él fue precisamente ese decreto, por una circunstancia que hoy podría reclamarse ante cualquier comisión de derechos humanos. Pero de esto, amigas y amigos de la muerte de Agustín Iturbide, vamos a continuar platicando en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el último bloque de este programa que se me fue rapidísimo. No sé por qué razón, pero últimamente, estas últimas semanas, ya muchas semanas que tenemos de confinamiento, los programas grabados, pues francamente se me van como agua. Les agradezco infinitamente su atención, su presencia, su compañía, el que me estén siguiendo y acompañando a través de cualquiera de las muchas emisiones que tenemos de este programa, inclusive a través de YouTube, donde cada sábado por la tarde-noche lo coloco para que ustedes puedan volverlo a escuchar o ver cuantas veces lo deseen. Hoy estamos platicando acerca de los fallecimientos ocurridos los días 17, 18, 19 y 20 de julio de diversos años, en una especie de reportaje histórico rapidísimo con datos sumamente concretos, sintéticos, simplemente para no dejar desapercibidas estas 4 fechas luctuosas, 2 de ellas nada más reconocidas por el calendario cívico oficial, las muertes de Obregón y de Juárez, 2 de ellas que pasan totalmente desapercibidas, las de Iturbide y las de Villa. Pero estamos platicando acerca de la muerte de Iturbide y decía yo que habría un elemento que hoy en día podría ser argumentado ante cualquier tribunal constitucional o ante cualquier comisión de derechos humanos y ante cualquier persona que tuviese sentido común, porque hoy en día las leyes no pueden ser sino de carácter general y nunca, jamás dedicadas o destinadas o dirigidas a una sola persona. Y así fue la ley de proscripción dictada en contra de Iturbide, porque se ordena ejecutarlo si él pisa el territorio nacional. Una ley dedicada a una sola persona, lo cual hoy sería violatorio de los derechos humanos. Pero segundo y más importante, es una ley de proscripción que establece una pena capital para una persona, pero esta persona, en este caso Agustín Iturbide, no se enteró de su existencia, no sabía que la ley había sido expedida, no supo jamás que el Congreso mexicano había dictado esa ley en su contra, que lo condenaba a muerte si pisaba el territorio nacional. Por la razón muy sencilla, la ley es de marzo de 1824, él parte de Europa en el día 11 de mayo de 1824 también. En 2 meses no llega la correspondencia, no se enteró, no supo jamás que se había dictado una ley en su contra. Claro, en ese momento los abogados del gobierno mexicano organizaron el argumento de que la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. Sí, nada más que era una ley proscriptiva, una ley dedicada a una sola persona, singular y particularmente a ella, y no tuvo manera de enterarse de su existencia. Por esta ley fue ejecutado, fue fusilado muy temprano, el día 19 de julio de 1824. ¿Quién fue el autor material? Bueno, evidentemente de este crimen, porque si es un crimen, fusilar de esta manera salvaje e ilegal a una persona sin juicio previo por una ley singular, restrictiva y proscriptiva, el culpable fue evidentemente en primera instancia el autor material, el general Felipe de la Garza, que da las órdenes.
El otro autor material es el Congreso de Tamaulipas, que ordena que se le pase por las armas, y el autor intelectual es, por supuesto, el Congreso mexicano, el Congreso de los Estados Unidos mexicanos, el segundo Congreso en realidad, el que está al mismo tiempo redactando la Constitución de 1824, y que por una conspiración claramente masónica, porque los propios masones lo reconocen. Vean ustedes el famosísimo libro de Mateos de la historia de la masonería en México, donde claramente se dice que los masones, los hermanos masones, decidieron acabar con Iturbide. Era una conspiración masónica, evidentemente son los autores materiales, porque querían a Iturbide fuera de este mundo, o por lo menos fuera de México. Por eso, para justificarse, sabiendo o sospechando de que Iturbide regresaría, porque Iturbide tenía esa fama de inquieto, pues expidieron esta ley sin que él lo supiera y que se la aplicaron fusilándolo. Cambio de tema hacia el último ya, porque ya se nos va a venir el tiempo encima. El día 20 de julio, pero ya de 1923, en la ciudad de Parral, allá en Chihuahua, fue asesinado en una emboscada el general Doroteo Arango, mejor conocido por todos nosotros como Pancho o Francisco Villa. Ahí fue el lugar de los hechos. Fue asesinado mientras conducía su automóvil. Iba acompañado por dos de sus soldados en la parte de atrás sentados. A su lado derecho iba su secretario, colaborador, su confidente Miguel Trillo. Él iba conduciendo, él iba manejando su coche. Un coche que además todavía creo que puede observarse en el Museo Regional, o creo que hoy es de la Defensa Nacional, que se encuentra en la propia capital de la ciudad de Chihuahua. Ahí está el automóvil totalmente hecho pedazos, como queso gruyere quedó, valga la paradoja ridícula, pero es un automóvil que fue acribillado. ¿Por qué? Porque un complot organizado por un diputado federal, Jesús Salas Barraza, junto con su compadre Melitón y con otros 6-7 hombres, decidieron liquidar en una emboscada a Pancho Villa. Él se encontraba en Parral porque el día anterior había llegado a esta ciudad procedente de su hacienda en Canutillo, había acudido a un bautizo, ya en que le gustaba mucho apadrinar niños. Ahí se había quedado con una de sus esposas en Parral, que tenía casa en esa propia ciudad, y al día siguiente, después de desayunar, de pasarla muy bien, antes de la hora de la comida, decidió emprender el regreso a Canutillo, manejando él en su automóvil, conduciendo, cuando, pues al pasar por una de las calles principales en el centro de Parral, fue inmediatamente acribillado por este grupo de 8 o 9 personas que encabezaba el diputado federal Jesús Salas Barraza. No hubo ni siquiera necesidad de hacer autopsia. Probablemente ustedes hayan visto, y si no, véanlas, están en internet, las fotografías de cómo quedó el cadáver de Pancho Villa. Quedó verdaderamente espantoso y casi irreconocible, porque fue literalmente atravesado por decenas de balas que atinaron a él, a Miguel Trillo y a sus dos acompañantes. Los mataron a los 4. ¿Quién fue el autor material? Pues estos hombres, Jesús Salas Barraza, su compadre Melitón y otros 6 o 7 más, que son los que ejecutan este asesinato. Sin embargo, lo más interesante es quiénes fueron los autores intelectuales. Y hoy claramente sabemos que fueron 3 en orden consecutivo, digámoslo así, de responsabilidad. El que organiza, permite, facilita y que pues va a dar finalmente parte a sus superiores de este asesinato es el general Joaquín Amaro. En ese momento, comandante de operaciones de toda la zona norte del país, que tenía a su cargo pues las fuerzas del Ejército Federal Mexicano. El siguiente conspirador, que seguramente estaba metidísimo hasta las cachas allí, es el secretario en ese momento de Guerra y Marina, el general Plutarco Elías Calles. Y el tercer conspirador, autor intelectual, es indudablemente el propio presidente de la República, el general Álvaro Obregón.
Recuerden ustedes que Villa era considerado un peligro. Se había indultado, se había amnistiado en los tiempos del presidente Adolfo de la Huerta, según ya lo platicamos aquí, ustedes lo recordarán hace algunas semanas. Pero en un momento dado, una entrevista que le hizo un reportero fue radicalmente peligrosa, un detonante. Quizás tergiversando la nota, quizás echando a perder o torciendo las declaraciones de Villa, el reportero puso en su reportaje, y así fue publicado a 8 columnas, que Villa podía en cualquier momento levantar un ejército de 50,000 hombres y poner en riesgo al gobierno. Esto era una amenaza, esto era seguramente pues un temor real para un hombre práctico como el presidente Obregón y para otro hombre que aspiraba a sucederlo como el general Plutarco Elías Calles y para alguien que era simple y sencillamente un hombre sin escrúpulos para matar como Joaquín Amaro, quienes deciden aprobar, palomear y en algún caso quizás el propio Amaro organizar el atentado que le causará la vida, que le provocará la muerte al general Pancho Villa allá en Parral. Esto está fuera de toda duda, como también está fuera de duda aquella violación que todos conocemos a su sepulcro cuando le fue cercenada la cabeza al cadáver de Villa. Lamentablemente, como dije hace un rato, ni Villa ni Iturbide están reconocidos en el calendario cívico luctuoso de nuestra patria. Es lamentable porque los cuatro, independientemente de su bandería política, de los colores que hayan adoptado, de sus ideas, los cuatro son personajes fundamentales en la historia de México y los cuatro merecerían, no sé si es la bandera media asta, pero sí por lo menos un recuerdo en estos días en los que recordamos y conmemoramos su fallecimiento. Amigas y amigos, esto va a ser todo por hoy, pero antes de despedirme sí quiero anunciar el tema de la semana próxima, que vamos también a dar un brinco de otro estilo. Está de moda derribar estatuas de personajes históricos del pasado, acusándolos con hechos o con criterios contemporáneos de lo que hicieron. Vamos a hablar de uno de ellos, de Fray Junípero Serra. Pero esto será el motivo y el tema del programa, si Dios lo permite así, de la próxima semana. Hasta pronto. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.